de nuevo la bienvenida al Foro España Internacional de Comercio, Inversión y Diplomacia que organizamos con la colaboración de Albertis y en esta ocasión también de la empresa alemana Siemens. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al embajador de la República Federal de Alemania en España, Mr. Peter Tempel, al que va a presentar don Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea. Querido Íñigo, la tribuna es suya. Señora vicepresidenta del Gobierno, señor secretario de Estado, señores embajadores, queridos amigos, nuestro invitado de hoy es un hombre joven, no en balde tiene la misma edad que yo, Peter, y es un diplomático de carrera, un diplomático que tuvo un pequeño flirteo inicial con Mali, pecado de juventud probablemente, pero que a partir de entonces dedicó toda su vida a Europa. En el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha ocupado puestos de gran importancia, ha sido director general para Europa y luego ha pegado el salto a Bruselas, donde durante muchos años, y ahí tuve ocasión de conocerle, estuvo en el gabinete del comisario y vicepresidente de la Comisión, Günther Verheugen. Posteriormente volvió a ocuparse de los temas europeos, esta vez desde el lado nacional, siendo representante permanente de Alemania en Bruselas, ante la Unión Europea, y ahí hemos tenido ocasión de trabajar mucho en estos últimos años. Y ahí se ha producido también una curiosa coincidencia. El antiguo embajador en Madrid se ha ido a Bruselas y Peter nos ha venido aquí. Bien, yo creo que en estos momentos tiene un enorme interés el escuchar al embajador de la República de Alemania en este foro, en un momento en que en Europa existen signos positivos. El euro está para quedarse, como le gusta decir al presidente del Gobierno. Estamos empezando a ver los resultados de las reformas. La unión bancaria va a dar mucha más tranquilidad y estabilidad a la zona euro. Se ha producido en Europa el cambio institucional en tiempo y forma. Tenemos una nueva comisión, hay pactada una agenda estratégica para los próximos 5 años y probablemente el mayor simbolismo de este cambio, o sea, la presidencia del Consejo Europeo de un representante de aquello que Milan Kundera denominaba en los años 80 el occidente secuestrado. Creo que el primer ministro polaco, Donald Tusk, presida el Consejo Europeo es un buen símbolo de los nuevos cambios. Y en efecto, es bueno escuchar al representante de Alemania en un momento en que, habiendo signos positivos, Europa, como siempre, tiene que hacer frente a numerosos desafíos. Ayer mismo presentábamos en el CEU San Pablo un libro sobre Konrad Adenauer, sobre los discursos e intervenciones de Adenauer, y lo curioso, porque muchas veces lo olvidamos, es que esa visión lineal que tenemos de la construcción europea tropezaba con innumerosos obstáculos, dificultades que fueron venciendo. Pero es bueno recordar que la construcción no es lineal, sino que hay que luchar y mucho para sacar adelante. Para sacar adelante los temas que tenemos en estos momentos sobre la mesa, que van desde Grecia. Yo creo que todos esperamos una solución rápida a la cuestión griega. La cuestión griega no es si Grecia va a salir o no del euro, porque Grecia va a quedarse en el euro, porque todos queremos que Grecia siga en el euro. La cuestión es que los euros salen de Grecia y, por tanto, tomamos una decisión rápida, es decir, Grecia hace una propuesta en la que acepta la prórroga del rescate y las condiciones y la solidaridad europea sigue fluyendo a Grecia, o Grecia está en una situación enormemente complicada. Y yo espero que esa solución se dé rápidamente. O la cuestión política internacional de Ucrania, donde quiero reconocer el valor y la ambición de la canciller Merkel, junto con el presidente de la República Francesa, en buscar una solución a esa cuestión. Y yo creo que ha tenido valor al iniciar, al reiniciar, al retomar los acuerdos de Minsk para encontrar una solución. O el plan Juncker, que es la manera de estimular la economía europea para alcanzar altas cotas de crecimiento. Precisamente estará mañana aquí el vicepresidente Timmermans, con quien vamos a hablar de ese tema, porque queremos que el plan Juncker, donde la inversión privada es absolutamente fundamental, va a representar el 90% de la inversión, tiene que ser un éxito. Y finalmente, algo que nos importa a todos mucho y que probablemente la crisis de Ucrania ha puesto sobre la mesa, me refiero a la Unión para la Energía. También aquí España tiene propuestas, vamos a tener una
una cumbre de la energía con el presidente de la República Francesa, con el primer ministro de Portugal, con el presidente Juncker y con un compatriota de Peter, Werner Hoyer, el presidente del Banco Europeo de Inversiones, que va a jugar también un papel muy importante a la hora de constituir el instrumento para activar todos estos préstamos y todas estas garantías. En fin, en suma, un europeo convencido. Yo recuerdo aquella frase de Stefan Zweig al final de su vida, cuando decía que había perdido todo, incluso la patria de su elección, que era Europa. Yo creo que Peter Tempel hizo desde una edad temprana de Europa la patria de su elección, y por eso es bueno ver a patriotas europeos aquí en esta tribuna. Peter, te toca a ti. Señor presidente de Nueva Economía Forum, don José Luis Rodríguez, excelentísimo señor secretario de Estado, don Íñigo Méndez de Vigo, señores diputados del Congreso, señores senadores, estimados colegas embajadores, autoridades, señoras y señores. Buenos días a todos. Quiero expresar mi agradecimiento al Foro España Internacional y a su presidente por la invitación. Este tipo de debate político en forma de desayuno informativo es un instrumento maravilloso para la comunicación entre la política y la sociedad civil, una forma de debate que es totalmente desconocida en Alemania. Ha sido una muy buena idea invitar a los embajadores acreditados aquí en España. Agradezco al secretario de Estado sus amables palabras. Es una gran alegría y un honor para mí que haya sido él, un gran europeo y un gran europeísta convencido, quien me introdujera. Durante generaciones, su familia ha mantenido estrechos lazos con Alemania. Íñigo, te agradezco tu amistad que tanto valoro. Hace 2 semanas, el secretario de Estado pronunció un discurso interesante sobre el tema del futuro de la Unión Europea y con unos mensajes positivos para el futuro de nuestros países y de la Unión Europea. Dio este discurso en Berlín, en la Universidad Humboldt, lugar histórico, prestigioso y muy conocido en Alemania, y 15 años después, Joschka Fischer. Muchas gracias, Íñigo, por esta contribución importante que recomiendo a leer, por supuesto. Y gracias también a todos los que han acudido hoy. Me demuestran que hay un gran interés por Alemania. También es expresión de lo estrechamente conectada que estamos en la Unión Europea y la Eurozona. Lo que sucede en Madrid acarrea consecuencias para Berlín, y lo que pasa en Berlín tiene consecuencias en Madrid. Como embajador de Alemania en España, a menudo se me pregunta cuál es la relación entre España y Alemania y la opinión que tienen la una de la otra, lo que las une y lo que las separa. Quizá se pueda expresar del modo más claro señalando a Xabi Alonso, Javier Martínez y Pep Guardiola, que determinan en gran medida el destino del Bayern de Múnich. Y a Toni Kroos y Sami Khedira, que son los que organizan el ataque del Real Madrid desde el centro del campo. Otro ejemplo más serioso es la muy positiva evolución de una empresa española muy conocida que, con nueva tecnología e innovación desarrolladas en España, está conquistando cuotas de mercado en Europa y está creando nuevos puestos de trabajo en España. La empresa forma parte de la familia de un grupo empresarial alemán que actúa a escala mundial y se beneficia de las sinergias en el seno del grupo.
¿Por qué he elegido estas dos imágenes? Para destacar las estrechamente ligadas que están España y Alemania. Nuestras economías están más entrelazadas que nunca una con otra. Lo que haga una, también en su política nacional, tiene efecto sobre la otra y sobre la comunidad de Estados europeos como un todo. Por ello, Alemania se interesa mucho por España y por el éxito del país. ¿Cuál es la situación en Alemania? Permítanme comenzar con unas palabras sobre la situación actual en Alemania. Alemania cerró el año 2014 con un crecimiento del 1,5%. La tasa de desempleo a finales del año pasado era de 6,4%. Además, el ministro federal de Hacienda, señor Schäuble, pudo anunciar que por primera vez en casi 5 décadas, la Federación no contrajo deudas nuevas en 2014. Los economistas hablan del cero negro. Los sindicatos han podido acordar con los empleadores notables incrementos salariales y se ha implantado un salario mínimo por primera vez en Alemania. Pero quiero destacar que la base de todo ello fueron dolorosos procesos de reforma y importantes correcciones de rumbo iniciadas en Alemania hace 10 años. Fueron necesarios la renuncia y los esfuerzos y una flexibilidad mucho mayor en el mercado laboral. Lamentablemente, no es pequeño el número de quienes no pudieron beneficiarse personalmente de todo ello. También en Alemania hubo protestas y muchos recortes fueron muy controvertidos. Por supuesto, también en Alemania los partidos luchan por el equilibrio adecuado entre la necesidad de consolidar los presupuestos, la medida necesaria de inversión pública y el objetivo de la protección social. Ello repercute en el núcleo de las decisiones nacionales soberanas. Pero los efectos de estas decisiones afectan además a todos los países que forman parte de una unión monetaria. Como importante economía, Alemania debe ser un ancla de estabilidad y asumir un papel de responsabilidad y fomento de la integración en Europa. Por ello, haremos todos los esfuerzos para que Europa salga reforzada de la crisis. Queremos crear una Europa fuerte en lo político y económico y justa en lo social. Y es de especial importancia para nosotros y la totalidad de la Unión Europea tener en España a un socio fuerte que comparta este espíritu. Con esto llego al punto siguiente de mi exposición: España y Alemania como socios en la Unión Europea y en la Unión Monetaria. Pese a las expectativas de crecimiento para España y Alemania, debemos continuar trabajando para superar la crisis. Una serie de problemas básicos nos afectan a todos en Europa de una forma u otra. Por ejemplo, el envejecimiento de las sociedades. El desarrollo demográfico ha incidido en la financiación de la seguridad social. El sobreendeudamiento de los estados. Cómo garantizamos las inversiones necesarias en infraestructuras, transportes, energía y en el mercado digital. Pérdida de competitividad. Cómo fortalecemos y modernizamos la producción industrial como base de la economía europea, cómo incrementamos la productividad y fomentamos la innovación. Cada país, cada gobierno debe encontrar sus propias respuestas, pero debemos actuar conjunto y coordinadamente, es decir, en la misma dirección. La moneda única
es parte integrante fundamental del espacio económico europeo. Protege nuestras economías de los riesgos del tipo de cambio, es decir, que facilita el comercio y las inversiones, y con ella podemos influir en el orden internacional económico y monetario. No cedemos cancha solo al dólar y al renminbi. Señoras, señores, sin embargo, los últimos años de crisis nos han mostrado también el punto débil del sistema europeo. La política monetaria está comunitarizada, es una competencia europea. Las políticas fiscal, social y económica no lo están. Así fue posible, por ejemplo, que algunos países no aprovecharan la entrada en el euro ni el consiguiente abaratamiento de los intereses para mejorar la financiación del Estado. Es más, en algunos Estados miembros se produjo un desarrollo crediticio excesivo, un aumento demasiado fuerte de los precios inmobiliarios y de los salarios hasta un nivel insostenible, y después la pérdida de la competitividad. La mayor debilidad de nuestra moneda única quizá fuera la falta de un entendimiento común sobre las oportunidades y efectos económicos de la política económica en el marco de una unión monetaria. Así pues, una arquitectura tan descentralizada de la unión monetaria con estados nacionales soberanos exige en el futuro al menos dos cosas: normas y directrices vinculantes para la acción en materia de política económica de los estados y un alto grado de responsabilidad política nacional. Esto es por lo que aboga el gobierno federal. No es una manía alemana, sino algo imprescindible si queremos conservar una unión monetaria fuerte. El reciclado de deudas excesivas y la consolidación de los presupuestos son un elemento esencial para ello. Y es que un endeudamiento público elevado implica una elevada carga de intereses para los presupuestos públicos. Esto reduce el margen de actuación del Estado en cuanto a medidas para fomentar el crecimiento y en cuanto a la seguridad social de sus ciudadanos. La crisis en la zona del euro, además, ha conllevado que los ciudadanos estén perdiendo la confianza en Europa. En los países con un programa de ayuda, por ejemplo, se tiene la sensación de que la política viene determinada desde fuera, por ejemplo, por la troika u las instituciones. En los países acreedores, por el contrario, reina la preocupación de que aquellos pudieran estar sacando provecho de ellos y de que deban soportar los costes de las decisiones erróneas y desarrollos fallidos de otros. Hoy podemos comprobar que en los países particularmente afectados por la crisis aumenta la competitividad y se reducen el déficit en la balanza de pagos corrientes y los déficits presupuestarios. El control bancario europeo ha iniciado su actividad y el Banco Central ha adoptado decisiones de amplio alcance en materia de política monetaria. Señores y señoras, a finales de 2014 inició su labor una Comisión Europea nueva y decidida que puede contar con un apoyo amplio del Parlamento Europeo. Con la nueva agenda estratégica, la nueva Comisión ha puesto un rumbo claro. El nuevo presidente, señor Juncker, además ha creado un fondo de inversión de más de
300.000 millones de euros. El gobierno español, al igual que el alemán, ha presentado un gran número de proyectos interesantes que se están analizando. Hay un grupo operativo compuesto por Comisión, Banco Europeo de Inversiones y expertos de los Estados miembros. Ha examinado muy de cerca la evolución de la inversión en Europa, ha señalado obstáculos para la inversión y posibles soluciones y ha comenzado a abordar proyectos individuales de los Estados miembros. En todo esto es importante sobre todo la movilización de inversión privada, pues son las empresas las que crean puestos de trabajo e innovación y seguirán siéndolo. Además, se debe garantizar que los fondos complementarios movilizados se empleen de modo razonable y eficaz. Debemos invertir en ámbitos del futuro, es decir, en proyectos que sean razonables económicamente y que fomenten el crecimiento sostenible. Por ejemplo, se trataría, entre otros, de la industria digital, el sector energético, quizá la electromovilidad, es decir, ámbitos con los que mejoramos nuestra competitividad. Y es que el fortalecimiento de las condiciones marco para la inversión y el empleo, tanto en el plano nacional como europeo, son un factor decisivo y ella implica reformas estructurales en los Estados miembros y a la eliminación de obstáculos burocráticos. Con esto llego a mi tercer punto, cómo ve Alemania a España. Con mucha atención. Con mucha atención y interés observamos este año de maratón electoral que acaba de comenzar. Las elecciones en marzo, en mayo, en septiembre y a finales de año, las elecciones generales dominarán el debate político en España en 2015. Los ciudadanos y ciudadanas están llamados a elegir a más de 8.000 alcaldes, 15 parlamentos autonómicos y las Cortes Generales. En ellas, además, se decidirá el futuro proceder conjunto de los socios en el seno de la Unión Europea. Ya solo por eso, en Alemania se observarán con mucha atención la campaña y los resultados electorales, pues los resultados y su aplicación también afectarán a los socios en Europa. En la superación de la crisis, España ha hecho grandes avances recientemente. Se ha logrado incrementar la competitividad, estabilizar el sector bancario mediante un programa de ayuda financiera del Mecanismo Europeo de Estabilidad y reducir el nivel de endeudamiento del sector privado. En la actualidad, España muestra un crecimiento económico superior a la media de la zona euro y el desempleo baja. Los éxitos se deben fundamentalmente a la implementación consecuente de una ambiciosa agenda de reformas. De este modo se ha recuperado la confianza en la economía española y si España mantiene el rumbo actual de las reformas, estará en el buen camino para poder corregir desequilibrios macroeconómicos que puedan haber quedado. Por ello, sentimos gran respeto lo que ha logrado y ha hecho España. Los indicadores muestran que ya es visible un cambio de tendencia. La economía en España está tomando un impulso creciente. De este modo, España está cosechando los primeros frutos de sus reformas. Solo podemos alentar a España y a los españoles a mantener el curso de estas reformas. Señoras, señores, las economías española y alemana, como ya dije al principio, están más entretejidas que nunca. En los pasados años, el volumen comercial bilateral se situó algo por debajo de los 60.000 millones de euros per año. La tendencia es al alza.
En el primer semestre de 2014 se registró un incremento de 6,6%. Las inversiones directas alemanas en España representan aproximadamente el 10% del total de inversiones directas anuales en España. Y por supuesto, Alemania está haciendo esfuerzos para realizar una aportación a la formación profesional dual en España y con ella al futuro de los jóvenes en este país. Unos 1.200 son las empresas alemanas que desarrollan una actividad en España. Junto con los distribuidores en España de empresas alemanas, son un factor destacado en la economía española. Y naturalmente es importante además el puente entre España y el norte de África y en especial América Latina. Es importante que aprovechemos y ampliemos este estrecho partenariado económico para el bienestar de ambos países y señalé posibles sinergias a escala empresarial. Lo mismo es aplicable a la agenda política de nuestros países. Por ejemplo, tenemos un gran interés compartido en un mayor desarrollo del mercado interior de la energía y también en la creación de las infraestructuras necesarias, me refiero a las interconexiones para el desarrollo de un mercado común de la energía y del gas. En la parte final de mi pequeño discurso voy a decir algunas palabras solamente sobre la política exterior y de seguridad. Permítanme que eche una mirada más allá de las fronteras de nuestros países y de la Unión Europea. Y es que una Europea económicamente fuerte, en libertad y democrática, solo puede mantenerse si somos capaces de plantar cara no solo a la competencia empresarial global, sino también si defendemos nuestra libertad y velamos por nuestra seguridad. La situación actual nos da motivos para la preocupación. ¿Quién podía esperar que en el siglo XXI, en el corazón de Europa, pudiera producirse el regreso a una política de desplazamiento unilateral de fronteras? Que un Estado vecino fuera destabilizado de manera calculada. ¿Quién puede prever las consecuencias devastadoras que aún mostrará la violencia tiránica de la organización terrorista Estado Islámico? No solo en las zonas subyugadas, sino también entre nosotros. Porque hay vías totalmente nuevas de reclutamiento y adiestramiento para jihadistas que después regresan a nuestros países. ¿Cómo podemos garantizar que la dureza necesaria en la lucha contra el terrorismo, la opresión en nombre de una religión y la trata de seres humanos no incida negativamente en nuestros valores, que incluyen la diversidad de opiniones, la libertad de reunión, la acogida de refugiados y la concesión de asilo, así como la lucha contra la pobreza? También de cara a estos desafíos que entre la población con frecuencia ya se ven como amenazas, solo puede haber una respuesta, la misma que ya he dado antes. Debemos mantenernos unidos. Como reacción a las grandes manifestaciones tras los atentados de París, en las que participaron el presidente Rajoy y la canciller federal Merkel, el presidente federal, señor Gauck, lo expresó así: los terroristas han querido separarnos, pero han conseguido unirnos más. Del mismo modo que no hay nichos de mercado nacionales, tampoco hay islas de seguridad. Es por ello que España y Alemania caminan juntas, no solo en la OTAN, en las operaciones militares y en las operaciones militares de la Unión Europea. La confianza mutua
es tan grande que cada una desde el punto ideal para ella conectamos aquí para, desde una agrupación, contribuir juntas a la seguridad y estabilidad. Celebramos expresamente que el Congreso de los Diputados haya acordado el apoyo militar al gobierno iraquí elegido democráticamente contra las milicias terroristas del Estado Islámico, tal como el Bundestag alemán apoyó por su parte el envío de unidades de las Fuerzas Armadas Federales. España y Alemania apoyan además a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini. El objetivo continúa siendo que los europeos hablemos con una sola voz en asuntos exteriores de Europa. Al igual que en las operaciones militares, nada impide una división del trabajo. Nos alegramos mucho del éxito de la candidatura de España al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabemos que de este modo un socio defenderá de modo fiable los intereses europeos. Así lo hace por su parte el gobierno federal en formatos como el G7 o en las negociaciones relativas al programa nuclear iraní en el formato 3+3. Juntas en el G20, España y Alemania ambicionan la resolución y prevención de conflictos desde el partenariado con los países emergentes del hemisferio sur, todo ello sustentado por la confianza mutua, que cada una haga lo que esté en sus manos para salvaguardar nuestra casa común que es Europa. Esta colaboración es ahora más importante que nunca antes. Nuestro objetivo europeo, también nuestro éxito conjunto europeo en la supresión de fronteras, nuestra defensa de la libertad, de desplazamiento, de autodeterminación, de libre flujo de información, por otra parte, han incrementado los riesgos. Debemos enfrentarnos a ellos con prudencia a la vez que con decisión. Nuestros ministros del Interior ya han acordado medidas para la lucha contra el comercio ilegal de armas, para la cooperación con los países de tránsito, para el control de los movimientos en las fronteras exteriores de la Unión Europea y para la contratación de datos de vuelo que quienes representan una amenaza. La aplicación no será fácil. Una disposición para el archivo de conexiones telefónicas, el control en Internet por parte de las fuerzas de seguridad, incluso la retirada del pasaporte a nuestros propios compatriotas para impedir la participación y el adiestramiento en operaciones militares, por ejemplo, en Siria. Todas estas son medidas que no nos resultan fáciles. Es una buena cosa que intercambiemos pareceres cuidadosa y continuadamente. Juntos deberíamos aprender de las experiencias en la lucha antiterrorista que algunos socios han tenido. También España ha tenido que lamentar un gran número de víctimas del terrorismo. Señoras, señores, la semana pasada el presidente Hollande y la canciller federal, señora Merkel, cerraron unas negociaciones difíciles con los presidentes de Rusia y Ucrania. Todos esperamos que se cumpla la tregua y que de esta forma se hayan puesto las bases de una solución diplomática del conflicto en Ucrania. Los estados vecinos en el este de la Unión Europea no deberían tener que elegir entre unas buenas relaciones con uno lado o con otro. Aunque nuestra capital, Berlín, esté más cerca del este no implica que perdamos de vista el partenariado sur. Al fin y al cabo,
El estrecho es nuestra frontera común europea. Celebramos y apoyamos el esfuerzo incansable del enviado especial de las Naciones Unidas, señor Bernardino León, en favor del diálogo de las partes en conflicto en Libia. Y estamos agradecidos por el Comando Español en las Unidas de Estabilización en Mali. Ambos tenemos en nuestra agenda la desestabilización que amenaza el norte del África, pero también la zona del Sahel y el África subsahariana. Señoras y señores, estas han sido algunas reflexiones sobre el estado actual de las relaciones hispano-alemanes. Les agradezco su atención y su paciencia. En el ámbito de la política exterior y de seguridad compartimos las mismas preocupaciones. Ambos países nos encontramos ante grandes desafíos y asumimos nuestra responsabilidad en los órganos internacionales. Además, España desempeñará un papel especial en los próximos 2 años como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el ámbito empresarial, nuestras compañías son competidores en los mercados de Europa y en un contexto global. Pero al mismo tiempo, nuestras economías están fuertemente entrelazadas y a menudo nuestros productos se complementan. Y en la política europea, en particular en la zona euro, ambos tenemos el máximo interés en procurar solidez, estabilidad financiera y una estrecha coordinación en materia de política económica. Estas son las mejores recetas también para un desarrollo dinámico de la economía española. Y si quieren reducirlo a una fórmula breve, piensen siempre en Xabi Alonso en el Bayern de Múnich y en Toni Kroos en el Real Madrid. Los dos juegan en la Champions League y ojalá que este año no se enfrenten hasta la final. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. El secretario de Estado Méndez de Vigo tiene que acudir a sus obligaciones. Pues empezamos, señor embajador. El coloquio va a ser en inglés. Usted tiene el aparato de traducción simultánea. Vamos a empezar, si le parece bien, embajador, por un tema de gran actualidad en España. Efrén Cosme dice, desde la experiencia política alemana, cómo se está observando en su país el movimiento en torno a Podemos y otras iniciativas de movilización popular en España. ¿Puede darse en Alemania a corto plazo un movimiento similar populista tan fuerte como aquí? Jorge de Esteban dice, ¿ha dicho usted que Alemania observa con mucha atención y mucho interés la maratón electoral en España de este año? ¿Cree usted que Europa se juega mucho en estas elecciones y que si Podemos y otros movimientos similares aglutinan su fuerza y desplazan del poder a los partidos convencionales, PSOE y PP, se verá afectado gravemente el equilibrio y la normalidad en los procesos de construcción y gobernanza europeos? Luisa Guillón, de ABC, en esta misma línea, dice, ¿teme Alemania que pueda haber en España un gobierno en el que participe Podemos y con ello un frenazo en el proceso de reformas emprendido por España? Gracias por las preguntas y discúlpenme por contestar en inglés, porque mi español... Estado un poco experimental, es un poco más prudente responder en inglés. ¿Ya? Muchas gracias. Bien.
Permítame comenzar diciendo que Podemos no es un fenómeno únicamente español. En distintos países han surgido nuevos partidos que reflejan el sentimiento del pueblo. En Alemania hemos visto el surgimiento de nuevos partidos en los últimos años, el Parent Party, un partido que se llama Alianza para Deutschland, para Alemania, que es bastante crítico con respecto a Europa y que quiere que Alemania se salga del euro. Y hemos visto también en otros países movimientos que expresan la preocupación y el sentimiento de los ciudadanos en materia social y también en lo que respecta a la globalización. Por lo tanto, es un fenómeno que está teniendo lugar en distintos países, no solo en España. Y esto refleja el hecho de que el mundo está cambiando cada vez más rápido, lo cual crea ansiedad entre los ciudadanos. Estoy hablando con mi hijo anoche, que está esperando un bebé, y me contaba, que en televisión habían dicho que hoy todo es tan complicado que si una familia joven tiene un bebé, lo tiene muy difícil, como si fuera un nuevo fenómeno. Pero mi hijo me dijo, hoy en día la presión es mayor sobre los jóvenes, porque normalmente ambos cónyuges trabajan, todo está interconectado, tienes que ser accesible todo el tiempo. Por lo tanto, hay nuevos factores de estrés que están relacionados con los cambios tan rápidos que se están produciendo en el mundo. Si vemos un partido de fútbol hoy en día, nos damos cuenta de que es 3 veces más rápido que en los años 80 o 90. O sea que existe este sentimiento de que, que se expresa, como digo, con la creación de nuevos partidos. Y lo que es muy importante es que hay un diálogo abierto y explicar a la gente por qué son necesarios estos ajustes. Europa representa un 5% de la población mundial y un 25% del PIB y un 50% del bienestar social en el mundo. Y nuestras sociedades están envejeciendo y esto no se va a poder mantener sin hacer algunos ajustes y cambios. Y esto hay que hablarlo abiertamente, de forma muy intensa, con los ciudadanos y explicarles por qué es inevitable la necesidad de hacer una serie de ajustes. Y contestando a la última pregunta, sí, creo que nos jugamos mucho, España y otros países. En cuanto al futuro de todos nuestros países, incluido el de España, yo creo que sería muy importante, como he intentado explicar en mi discurso, que continúe este proceso de reformas y que completemos la adaptación, que consigamos mayor competitividad, que sigamos promoviendo la competitividad a nivel europeo, igual que tenemos que hacerlo en cada uno de nuestros países. Y yo creo que esto es lo más importante. En cuanto a España, el déficit público en el año 2009 o 2010 estaba en el 11% y ahora está en el 5,5%, o sea, se ha reducido a la mitad el déficit público. Y después de 7 u 8 semestres de recesión, ahora se está produciendo un crecimiento muy sólido en España. 2,3%, esa ha sido la más reciente cifra de la Unión Europea. Incluso hay algunos que dicen que podría crecer España aún más en el año 2015. O sea que creo que estas cifras hablan por sí solas. Pero las medidas que hay detrás de estas cifras, las medidas que son necesarias, hay que explicarlas de forma muy abierta, muy profunda y habrá que hacerlo a lo largo de todo el año. Gracias. Gracias.
agradeceré que, si es posible, abrevíe más en las respuestas. Hay cantidad de preguntas. El que fuera embajador de España en Alemania, el señor Sebastián Derice, dice: vemos cómo la atención está concentrada en dos temas, Grecia y Rusia. Desde el mundo empresarial, sobre todo el industrial, comprobamos que temas prioritarios pasan a un segundo nivel. Temas como una nueva revolución industrial, el coste de la energía, entre otros. El martes pasado hubo en Madrid una cumbre industrial con participación del vicecanciller alemán. Quisiéramos que el embajador comente con más detalle cómo desde Alemania se van a incorporar estos temas en el plan Juncker. Muchas gracias por la pregunta. Voy a intentar ser breve en esta ocasión. Sí, el vicecanciller es verdad que vino a Madrid para participar en esa conferencia, en esa cumbre tan importante. Fue la tercera de una serie de conferencias con la que los Estados miembros intentan apoyar los esfuerzos de la Comisión Europea. El tema era mejorar las condiciones marco para la industria y trabajar en la integración de la cadena de valor, identificar en qué áreas hay potencial de crecimiento. Este es el caso, por ejemplo, de la digitalización de la industria. Y también se puede decir con respecto a otros sectores y también la liberalización de los servicios. O sea que en ese sentido esta cumbre se celebró en España, ha sido muy importante. Y por cierto, ha contado también con la participación de varios CEOs como de Telefónica, Enel, Airbus, etcétera. Este diálogo es muy importante. Es importante que haya un diálogo entre los políticos y los responsables empresariales. Y yo creo que esta es la dirección a la que tenemos que ir. El plan Juncker es importante y se añade a esta agenda porque intenta movilizar más de 300 billones para actividades relacionadas con el crecimiento que contribuyen al marco, por ejemplo, las interconexiones, el mercado energético o el despliegue de posibilidades digitales en la industria. O sea que sí, la agenda es muy importante, se trata de una agenda muy importante e intentaremos hacer todo lo que podamos para contribuir a su logro, a su consecución. José Castellote, consejero delegado en España de Areva, le pregunta si piensa usted que algún futuro gobierno en Alemania podría decidir continuar la energía nuclear en su país. No. Me refiero a que la decisión ya se ha tomado. Se ha decidido invertir en energías renovables e intentar reducir las dependencias, alejándonos claramente de la energía nuclear. Esta fue la decisión que tomó un gobierno dirigido por el Partido Demócrata Cristiano. Y si hubiera una alternativa a este gobierno, yo creo que se decantaría más bien hacia el otro lado, más que a mantener la energía nuclear. Por lo tanto, no preveo que se pueda producir eso, que se decida mantener la energía nuclear. No es lo que se decidió. Pregunta, dice, inversores alemanes en el sector español de las energías renovables han promovido arbitrajes internacionales de protección de inversiones contra España por la reforma retroactiva del régimen retributivo de dichas energías renovables. ¿Qué opinión le merece este hecho al gobierno alemán? Bueno, yo diría que la empresa privada es la empresa privada y hace lo que quiere, pero es cierto que las empresas que han invertido en el sector renovable en España
se han visto engañadas porque los planes de precios sobre los que basaron sus inversiones han sido modificados por el gobierno español. Y esto ha hecho, que los inversores hayan tenido pérdidas. Desgraciadamente, esto es cierto no solo de cara al futuro, sino de forma retroactiva. Así que esperamos que eso se pueda resolver y para el futuro esperamos. Bueno, nosotros tenemos un espectro muy diversificado de generación energética en Europa, en distintos países. Y este tema es una competencia nacional. Lo que no está suficientemente desarrollado es un mercado interno de la energía para toda Europa. Y es una de las prioridades, de las 5 prioridades de la nueva Comisión. Y es algo de enorme importancia para el futuro de todos nosotros. Si podemos mejorar la conexión entre la península ibérica y el resto de la Europa continental en materia energética, yo creo que nos encontraremos en una situación mejor cuando hablamos de estas inversiones. Pues seguimos con los temas de actualidad. Felipe de las Heras dice: ¿cree que los esfuerzos de la canciller Merkel serán suficientes para evitar la intervención de fuerzas internacionales en la guerra de Ucrania? ¿Por qué Alemania cree que todavía es posible salvar el proceso de paz? ¿No hay un exceso de optimismo y un gran riesgo de que las expectativas se vean frustradas? Javier Fernández Arribas, de la revista Atalayar.com, dice: Alemania está dispuesta a enviar fuerzas de interposición a Ucrania. ¿Cree que esto es necesario para garantizar la paz en Ucrania y en Europa? Ya. Bien. Nuestra postura siempre ha sido y sigue siendo queremos que la integridad territorial en Ucrania se mantenga, al mismo tiempo que tenemos unas buenas relaciones con Rusia, evitando cualquier tipo de conflicto en Europa. O sea que estos 3 objetivos son los que determinan la postura alemana. Siempre somos optimistas y además creo que debemos ser optimistas. Y la canciller hará lo que esté en su mano, junto con sus 3 socios, para continuar trabajando para conseguir estos objetivos e intentar encontrar un equilibrio y una solución diplomática. Por lo tanto, esa sigue siendo nuestra postura. De Rusia y de Ucrania, ¿quieren ustedes intervenir en relación con este tema que nos interesa tanto? Colega alemán. ¿El embajador de Ucrania? Respecto a la definición de objetivos. Aproxímenle, por favor, el micrófono al embajador de Ucrania. Por supuesto, no tengo objeciones muy serias y comparto esta opinión del embajador alemán. Gracias. Pues seguimos con los demás temas. Pedro González, de Zoom News, dice: alaba usted el esfuerzo de España por salir de la crisis, pero en esa salida es muy importante el capítulo de las exportaciones. ¿No cree usted que ese gran esfuerzo de España podría ser inútil si Alemania no fomenta su consumo interno y, en consecuencia, sus importaciones de España, entre otros países? Si andas por las calles de Berlín o de cualquier otra ciudad alemana, verás que hay un montón de productos españoles y muchas marcas españoles, desde Zara, Mango, etcétera. Y como dije antes, los salarios han aumentado bastante en Alemania, o sea que el consumo interno es muy fuerte. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir que cuando hablamos
de balanzas por cuenta corriente, etcétera. Es cierto que Alemania tiene superávit, pero esto sobre todo es con terceros países, también dentro de Europa. Pero bueno, en Europa digamos que esa balanza está más o menos en equilibrio. Las exportaciones son muy importantes y creemos que aumentarán debido también al hecho de que el valor de la moneda es menor actualmente, se ha depreciado, y debido a otra serie de desarrollos, bueno, pues esto va a favorecer tanto a España como a Alemania. Pero más importante todavía es que todos debemos ser conscientes de que estamos hablando de cadenas de valor a través de Europa. No es cuestión de lo que exporta un país u otro, no, estamos hablando de cadenas de valor. Y muchos de los productos que se están introduciendo en España con tecnología española y con ingeniería española son productos que luego se utilizan para construir productos alemanes. Y hay muchos otros ejemplos que podría dar. Empresas alemanas que están produciendo en España, pero con fines de exportación, por ejemplo, ascensores, para no ir más lejos. Yo creo que debemos pensar más en términos de los vínculos que hay entre las economías nacionales en Europa. Y por eso, lo que es realmente importante es la competitividad europea. Y en cuanto... Bueno, y lo importante también son los clientes. Es muy importante, en nuestra opinión, completar las negociaciones con Estados Unidos, porque esto hará que los productores de productos industriales se puedan unir en el mercado. Me refiero al TTIP, y esto sobre todo para España y Alemania. Creemos que esto es muy importante, como digo, y finalmente, en España una cosa que está más desarrollada que en Alemania son los servicios a la industria, en ingeniería, servicios de mantenimiento, de TICs, etcétera. Por eso pensamos que España ahí tiene una ventaja competitiva. Pero lo más importante es que estemos interrelacionados, que nuestras cadenas de valor estén interrelacionadas en Europa. López Combarros le pregunta qué va a hacer Alemania con los griegos. Marta Carazo, de Televisión Española, dice: ¿cómo ve el futuro de Grecia dentro del euro? ¿Teme Alemania que el gobierno griego acepte la extensión del plan de rescate y luego Grecia no sea capaz de cumplir con las condiciones? Lynn Mais dice: ¿cómo evitar que Grecia, un país ubicado estratégicamente cerca de Medio Oriente, se eche en manos de Rusia? El embajador de Rusia esboza una leve sonrisa. Le estoy viendo desde aquí. Well, let me first of all say... En primer lugar, quiero decir que este es un tema diferente porque estamos hablando del futuro de nuestros países, del futuro de nuestros pueblos, de nuestros ciudadanos. Y tras haber trabajado en Bruselas más de 20 años, tengo muchos amigos griegos. Y yo estaba presente cuando en el año 2003, en Atenas, se firmó el Tratado de Adhesión que hizo que España pasara de 20 a 27 Estados miembros. Fue un momento histórico en la historia de Europa y por eso pienso que Grecia pertenece a la familia europea de una forma muy especial. En los últimos años, y quizá en las últimas décadas, hemos visto cómo se han ido acumulando desequilibrios macroeconómicos en Grecia y se han intentado corregir. En los últimos 4 años pensamos que Grecia estaba en la senda adecuada y iba por buen camino, y por primera vez, de hecho, el año pasado tuvo un ligero crecimiento, un superávit primario y una balanza por cuenta corriente equilibrada,
La privatización de algunas industrias hizo que el país recuperase competitividad, o sea que solo podemos esperar que se pueda continuar por ese camino. Las condiciones las ha puesto el señor Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo, y él ha dicho que por supuesto que todos los países están dispuestos a prolongar un programa del tipo que sea un programa marco, como se le quiera llamar, para continuar proporcionando asistencia financiera a Grecia, pero, por supuesto, bajo la condición de que los acuerdos a los que han llegado los distintos actores y que incluyen a Grecia se cumplan, y siempre y cuando en el futuro se pueda elaborar un nuevo programa y que se acuerden medidas dentro de ese marco con las instituciones relevantes. O sea que esta es la situación actual. La última noticia es que esperamos una petición de Grecia hoy, una petición de ayuda. El grupo se reunirá mañana. Ya no queda mucho tiempo, la verdad, y esperamos que se encuentre una solución, se llegue a una solución dentro de este marco que he intentado explicar. Carmen Hortas le pregunta cómo ve Alemania y, más concretamente, cómo ven las empresas alemanas el actual proceso de independencia en Cataluña, donde existen muchos intereses alemanes. Hace mucho tiempo, empresarios alemanes en Cataluña alertaron de los riesgos económicos y de aislamiento que supondría la desconexión entre Cataluña y España. Bueno, lo seguimos con gran interés, pero claro, es una cuestión española, es España la que tiene que debatir sobre su futuro. Así que en ese sentido yo creo que es una cuestión interna y no soy quien para comentar sobre ella. Pero está claro que, como dije antes en mi discurso, nos gustaría que España adquiriera más fuerza y poder, porque es algo que nos interesa desde el punto de vista político y económico como socio que es de Alemania. Así que esperamos que este tema vaya por buen camino. Alicia Richard, de Abertis, dice: ¿cuál es su opinión sobre las últimas declaraciones de Obama en las que declara que las empresas europeas no pueden competir contra Google y Facebook, y en las que el presidente de Estados Unidos comenta que Alemania es muy sensible a la intrusión de datos personales? Bueno, ha sido un tema muy importante en Alemania, el tema de la intrusión en los datos personales, la protección de datos, el NSI, etcétera. O sea que en ese sentido, bueno, el gobierno americano está al tanto de nuestra preocupación. Nos seguimos comunicando con el gobierno americano sobre este tema continuamente y esperamos que en el futuro haya una buena protección de datos. De hecho, se está elaborando una legislación europea que se debería aprobar este año, el año que viene, como muy tarde, porque nuestro marco legal se remonta al año 95, antes de que se inventara Internet. Por eso es urgente que actuemos a escala europea en esta materia. Y, como dije antes, una de las prioridades para los próximos años tiene que ser que no dejemos el sector digital en manos de Estados Unidos. Tenemos que ser competitivos en materia digital. Por eso, el mercado interno digital, en nuestra opinión, es una de las principales prioridades de cara a los próximos 4 o 5 años. Y esto incluye a Alemania, donde estamos dispuestos a invertir mucho en esta tecnología digital. En nombre de Abertis y de Siemens, don Juan José Martín Celemín, director general de Administración y Finanzas de esta última compañía en España, va a despedir el acto. Muchas gracias, presidente. Unas breves palabras para agradecer al foro el habernos dado la oportunidad de, primero, presenciar este interesante
en su segunda parte de debate. Agradecer al señor embajador sus palabras, que han sido tremendamente ilustrativas sobre la situación internacional, sobre la situación europea y, más concretamente, sobre la relación de España y Alemania. Alemania es, en mi opinión, que estoy seguro que es compartida por muchos, un país tremendamente orgulloso de su tecnología, de su pasión por la tecnología, su pasión por la investigación y el desarrollo, su rigor y su compromiso, lo que le lleva a ser un país admirablemente competitivo en términos de calidad y que resulta en una muy admirable situación de balanza comercial y balanza de pagos. La complementariedad de España y Alemania ha sido algo de lo que no es necesario reiterarnos aquí, y Siemens es yo creo que un excelente ejemplo. Siemens cumple este año 120 años de presencia en España, lo que es una buena muestra del compromiso que Alemania y que las empresas alemanas tienen en este país. Agradecer la asistencia de todos ustedes y nada más. Buenos días.